El sabor de la Navidad compartido con los afectos. En primera fila. Circuito Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Lo más destacado hasta el momento. Ha sido noticia que, y leo de Barrons.com, entre otros medios que también informaron sobre la advertencia que hizo Estados Unidos el sábado pasado con volver a endurecer las sanciones contra Venezuela por la falta de progreso hacia la liberación de estadounidenses y de presos políticos detenidos injustamente, de acuerdo a un anuncio que llegó después de que Washington levantara sanciones contra Caracas, destaca este medio. Y hay que repasar que, por ejemplo, el Foro Penal lleva la cuenta, denunció que en Venezuela hay 275 presos políticos. Leo de Infobae.com, un total de 147 efectivos militares y 128 civiles están presos en Venezuela por motivos políticos, según la organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de estos casos en el país y cuya lista de procesados es avalada por la OEA. En total, 275 venezolanos son hoy considerados presos políticos por esta ONG, que en su último balance ofrecido la semana pasada computó 272 detenciones arbitrarias. A través de la cuenta de X, el Foro Penal detalló que el total de privados de libertad incluye a 256 hombres y 19 mujeres, todos mayores de 18 años de edad. Además, añadió la ONG que hay más de 9.000 personas que, sin estar encerradas en penales o comandancias policiales, siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. La organización publicó este reporte justo el día en el que finalizó el plazo que la administración de Joe Biden dio al gobierno venezolano para la liberación de estadounidenses que permanecen como presos políticos también en el país, algo de lo que las autoridades venezolanas no han hablado hasta el momento, destaca también Infobae. Y bueno, además repasa que en Venezuela hay 113 presos políticos que llevan más de 3 años detenidos sin condena, según datos de Foro Penal, que en agosto entregó una lista con sus nombres a la Corte Penal Internacional, que lleva adelante una investigación contra el país por supuestas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La ONG asegura que desde 2014 ha registrado 15.791 personas que han pasado por la prisión política en Venezuela, el término utilizado, y esto lo vamos a revisar con Joel García, abogado justamente defensor de derechos humanos, abogado penalista. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a este espacio, señor Joel. Buenas tardes, Gladys. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. A usted, gracias por dedicarnos estos minutos para hablar de esta advertencia que hizo Estados Unidos justamente el sábado pasado con volver a endurecer las sanciones contra Venezuela por la falta de progreso hacia la liberación de estadounidenses y los presos políticos detenidos en el país. ¿Qué información maneja usted hasta el momento, señor Joel? Mire, desde octubre, cuando se dio las liberaciones de 5 personas, estamos manejando todos los días que van a salir, me han dicho, 25 personas, pero hasta ahora no se ha materializado ello, a pesar de las advertencias que ha hecho Estados Unidos. Llegamos al 30 de noviembre y no pasó nada. Ayer veía que le preguntaban a un vocero del alto gobierno que cuando iban a liberar a los estadounidenses, y él decía que todo llega a su tiempo, pero ese tiempo no lo sabemos, porque es que ahorita hay incluso un joven, se llama Wilder Vázquez, que tiene pena cumplida ya. En octubre cumplió la pena de 5 años que había sido condenado y todavía sigue preso porque no han librado la boleta de libertad de esa persona. Cuando yo veo el caso de Wilder Vázquez, entonces, ¿qué esperanza tendrán el resto que no tiene libertad dada por un tribunal o no tiene la pena cumplida? Y sabemos que ellos deciden cuándo, cómo y a qué hora, porque generalmente nos sorprenden de madrugada o altas horas de la noche para hacerlo. Entonces, por ahora yo no veo todavía que se materialice eso, no veo señales, lo que veo es que están más bien interviniendo los penales. Hace poco el Hombre Nuevo, el que llamado como La Planta, se metieron allí, requisas, en todos lados están esperando requisas, y lo que sí no se escucha ya, movimiento de liberaciones, porque yo estoy en tribunales ahorita, y no veo que los jueces comenten sobre algo o le hayan dicho algo, que preparen los expedientes, las boletas de escarcelaciones. Ninguno tiene esa información. Movimiento no hay hasta ahora, pero además también la pregunta que uno se hace es, por ejemplo, el interés particular de Estados Unidos, en este caso es sobre la liberación de los estadounidenses o también hace presión sobre, en general, los presos políticos y esta larga lista que acabamos de mencionar, por ejemplo, el reporte que ofrece constantemente Foro Penal.
Lo que veo que primero que nada son sus ciudadanos, sus ciudadanos, y también habla de presos políticos, pero la cantidad de presos políticos, tomando en cuenta la cantidad que hay, que usted hace ratico hacía referencia a las estadísticas que maneja entre esos foro penal, y ya estamos en casi 300 personas. Si liberan 25, bueno, eso es casi nada de lo que hay allí de presos políticos. Y por otro lado vemos los pronunciamientos del fiscal general del día de hoy, que así como liberan, bueno, van a meter preso a otras personas. La persecución sigue por razones de naturaleza política. Entonces, esto nunca va a acabar, como bien se conoce, la puerta giratoria, o están renovando inventario, pareciera que eso va a ser así. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si en diciembre se tienen noticias con relación a esto, que además es un punto importante. Es como, se podría decir que es también un punto de honor dentro de lo que fue ese acuerdo parcial firmado. Es un punto de honor porque recordemos las palabras de Gerardo Blay cuando se liberaron a dos políticos que estaban presos esa noche, entre ellos Requesén y Roland Carreño, a quienes tengo el honor de representarlos. Decía que venían más, pero ¿cuándo es ese más? La cantidad de familias que están esperando que su familiar querido, su ser querido, les acompañe en esta Navidad es bastante. La angustia, la incertidumbre de estas personas, porque converso con muchos de ellos todos los días, es bastante, porque todos tienen un estado de ansiedad, no saben si su familiar está o no está en esa lista, y nadie maneja esa lista. Aprovecho para preguntarle, porque sé que está en tribunales también averiguando el caso de Roland, ¿no? Y bueno, sobre sus defendidos, justamente qué información maneja, sobre esos procesos judiciales, qué es lo que viene ahora, recuperaron la libertad, pero entiendo que no están con una libertad absoluta. Sí, bueno, hoy estamos a la espera de la audiencia de apertura de juicio en el caso de Roland Carreño, que sin embargo la Fiscalía no se ha hecho presente todavía. En el caso del diputado Requesén, la Corte de Apelaciones todavía no ha admitido recurso de apelaciones para que de una vez por todas definamos cuál es la suerte de ellos. Entonces todavía estamos esperando por decisiones judiciales. Por lo pronto también saber cómo están. Roland ha estado compartiendo información de sus viajes al interior, ese reencuentro con su tierra, con sus afectos, y uno ve eso y bueno, todo el tiempo se conmueve, ¿no? Sí, él está bien y haciendo lo que le gusta, visitar el país, ser el cronista del país, en eso anda. Sí, pero igual uno siempre queda con ese sabor amargo del tiempo en prisión, que cómo se recupera eso. No lo recupera nunca, jamás y nunca lo va a recuperar, aun cuando haya indemnizaciones a futuro, cuando haya reparaciones, eso no se recupera nunca. Ahí lo único que toca es casi que, bueno, además de la mano de especialistas, resignificar para seguirle dando un sentido, ¿no? Una razón de ser la existencia, así es, y ver cómo, bueno, eso se puede vivir a pesar de los traumas que debe originar, que seguramente muchos tienen como consecuencia de esta prisión, además de estas persecuciones dentro del terreno político. Y ahí también sobre los casos, el resto que usted maneja, ¿qué información puede compartir? Tampoco hay ninguna señal de que puedan tener alguna noticia en lo que resta de 2023. Tampoco, nada. Es que no se escucha nada. Lo único que nosotros tenemos es aquella versión de Gerardo Blay aquella noche y los rumores todos los días de pasillo, pero no hay nada concreto. Yo que prácticamente casi todos los días estoy en los tribunales, no veo a los jueces que están preparando expedientes, libertades o le hayan pedido información. No, eso no se ve aquí. Y además lo de la boleta, ¿no? Cuando esas boletas, por ejemplo, el caso que usted está diciendo de una persona que ya cumplió la condena, que le impusieron y que tiene que esperar ahora a ver cuándo es que el juez toma la decisión de emitir la boleta de excarcelación. Eso no debería, dentro de un marco, creo yo, ético del sistema, hasta ser penalizado cuando hay esas faltas, por ejemplo, en lo que es la emisión de la boleta de excarcelación y se tiene una persona, además detenida, todavía privada de libertad por una falta del juez. Es que no es una falta sería algo leve. Esto es un delito, eso se llama privación ilegítima de la libertad. Privación ilegítima de la libertad porque él tiene pena cumplida. Entonces eso fácilmente le cabe una pena de prisión por ese delito. Imagínese. Y además es otro caso, ¿no? Para exponer entonces también ante la Corte Penal. Sí, es que creo que sus abogados ya lo expusieron porque ya hay una franca violación al derecho a la libertad.
porque no es que le están dando una concesión graciosa, no es que le están permitiendo nada, sino que él ya cumplió la pena y el artículo 44, numeral 5 de la Constitución es clarísimo, tiene que estar en libertad. ¿Una pena impuesta por qué razón? ¿Bajo qué argumentos? El caso de él es conocido como el magnicidio frustrado, el de los drones. Es un muchacho que involucraron allí, conozco el caso perfectamente porque estuve en ese juicio, y a él lo condenaron por cómplice no necesario, y una pena de 5 años, y ya cuando lo condenaron ya le faltaban meses para cumplir la pena, sin embargo cumplió la pena y ha pasado 2 meses y todavía sigue estando preso. Wow, gracias por la información que comparte siempre, señor Joel. Joel García es abogado, penalista, defensor de derechos humanos. Bueno, la información que comparte y en este caso el compartir que no tiene información, que todavía nada se sabe sobre esta liberación de los estadounidenses y de los presos políticos como ha solicitado, bueno, en este caso las partes que estuvieron además en la firma del acuerdo parcial, los mediadores y en el caso de la representación de la oposición venezolana, también de Estados Unidos, que entre otros, bueno, están desde entonces exigiendo ese punto se cumpla para no retomar el tema de las sanciones, levantar lo que ha sido la flexibilización de las sanciones. Vamos a las 4:40.